La transformación económica de Argentina bajo el liderazgo de Javier Milei representa uno de los casos más fascinantes de recuperación económica en la historia moderna de América Latina. El país alcanzó 12 meses consecutivos de superávit comercial, acumulando más de 17.198 millones de dólares, luego de un déficit de 6.407 millones de euros en el 2023. En diciembre, la inflación llegó a su nivel más bajo de los últimos 4 años y el riesgo país bajó a niveles mínimos desde el 2018. Todo esto, por supuesto, derivado de fuertes medidas económicas de Javier Milei, despidos masivos, profundos recortes en el gasto público y una tasa de pobreza que se disparó al 53% en los primeros meses del gobierno. Sin embargo, muchos afirman que estas consecuencias son a corto plazo derivadas de medidas difíciles pero necesarias para corregir un sistema que era insostenible. Después de todo, la deuda externa del país estaba en constante aumento, pasando de 100.000 a más de 276.000 millones de dólares entre 1995 y 2023, y la inflación aumentaba sin parar desde el año 2000. Milei ya había advertido de al menos 2 años de sacrificio antes de reactivar la economía y que habrá luz al final del camino. ¿Cómo es posible que Milei haya logrado estos resultados para Argentina en menos de un año? Exactamente, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se diferencia de los gobiernos anteriores? Y sobre todo, ¿le espera a Argentina un futuro brillante? Esto es, ¿cómo Milei logró la prosperidad para Argentina en menos de un año? Al llegar a la presidencia, Argentina se encontraba sumida en una profunda crisis económica. Había hiperinflación, altas tasas de intereses y flujo de capital hacia el extranjero. En Argentina, las crisis ocurrían por 2 simples razones: porque se importaba más de lo que se exportaba y porque se gastaba más de lo recaudado. Las medidas principales de Javier Milei son las siguientes: el megadecreto de necesidad y urgencia, la devaluación del peso, reforma del Estado y reducción del gasto público, liberalización del comercio exterior y la reforma laboral. El 20 de diciembre del 2023, tan solo 10 días luego de asumir la presidencia, Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia, o DNU, considerado el más ambicioso y controvertido de la historia argentina reciente. El decreto contemplaba la modificación o derogación de más de 300 normas en distintos ámbitos de la economía. En el mercado inmobiliario, por ejemplo, derogaba la ley de alquileres, permitiendo así los alquileres en cualquier moneda y con plazos libremente acordados. En el ámbito comercial, eliminaba la ley de abastecimiento y la ley de góndolas, que regulaban precios y distribución de productos en supermercados. Y en el sector de salud, permitía la venta de medicamentos de venta libre en comercios no farmacéuticos y habilitaba además la privatización de empresas públicas de salud. El 14 de marzo, sin embargo, el Senado argentino rechazó este acuerdo con 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones. Sin embargo, según la Constitución argentina, este acuerdo permanece vigente hasta que ambas cámaras lo rechacen. El DNU ha enfrentado más de 60 impugnaciones judiciales y varios jueces han dictado medidas cautelares que suspenden parcialmente algunos de sus acuerdos. Tras el rechazo del Senado, el gobierno de Javier Milei ha optado por una estrategia híbrida. Ha optado por mantener el acuerdo vigente en la Cámara de Diputados mientras se discute y en paralelo ha aprobado algunas medidas mediante decreto presidencial. Con respecto a la devaluación del peso, la administración de Milei implementó una devaluación inicial del 54% el 13 de diciembre del 2023, llevando al tipo de cambio oficial de 400 a 800 pesos por dólar. Y el efecto fue inmediato para la sociedad argentina. La inflación mensual de diciembre de 2023 alcanzó un histórico del 25.5%, seguida por 20.6% en enero y 13.2% en febrero del 2024, según datos oficiales. Los precios de los productos importados prácticamente se duplicaron de la noche a la mañana, mientras que los bienes de consumo básico experimentaron aumentos superiores al 30% en las primeras 2 semanas. La medida, sin embargo, cumplió su objetivo, que fue reducir la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio del mercado negro, también llamado el dólar blue. Esta brecha, que superaba el 150% antes de la devaluación, se redujo a menos del 50% en los primeros 3 meses de implementación.
Las reservas internacionales, por otra parte, mantienen una ligera alza desde que Milei asumió, pasando de 17.500 a 23.200 millones de dólares. La controversial motosierra económica, como la denominó el propio Milei, eliminó 12 ministerios en su primer año de mandato y redujo además el gasto público en 30%, pasando de 115.000 a 81.870 millones de dólares. Esta reducción fue principalmente en el sector de transporte, con una baja del 78% con respecto al 2023. La reducción de personal, por otra parte, también ha sido dramática. Más de 24.000 contratos estatales fueron rescindidos en los primeros 3 meses de gobierno, principalmente aquellos que vencían el 31 de diciembre del 2023 y simplemente no fueron renovados. Además, el gobierno implementó un sistema de control biométrico para verificar la asistencia de empleados públicos, identificando más de 50.000 casos de irregularidades en la administración pública nacional. Otra de las medidas más importantes de Milei fue la liberalización del comercio exterior. El gobierno eliminó el sistema de importaciones de la República Argentina y lo reemplazó por el sistema estadístico de importaciones, un régimen más simple que permite importaciones sin autorización previa para el 97% de las posiciones arancelarias. Básicamente, con este nuevo sistema, importar se hace más sencillo. Los importadores ahora solo deben informar de sus operaciones y cumplir con requisitos básicos de documentación. El Banco Central además modificó sus políticas para que las empresas pudieran acceder al tipo de cambio y poder pagarlo a corto plazo. Y aunque las exportaciones no han crecido tanto, el país volvería a los mercados internacionales en el 2025. Todas estas medidas, como vimos, han sostenido un superávit de 12 meses consecutivos. Y finalmente, la última razón fue la reforma laboral, y hay 5 medidas de esta reforma. La primera es la regularización del empleo. La medida permite que las empresas pongan en regla a sus trabajadores no registrados y a cambio de esto se les perdona una parte significativa de las deudas con el Estado por no haber pagado los aportes correspondientes en años anteriores. El porcentaje de esta condonación variará según el tamaño de la empresa. Por ejemplo, para empresas medianas podría ser de hasta el 80% y para empresas grandes podría llegar hasta el 70%. La segunda clave es indemnizaciones o formas de cese. Básicamente, este sistema reemplaza la forma en la que antes se le daba una liquidación o un finiquito a un trabajador. Hay 3 nuevos sistemas de cese. La cancelación individual, que es cuando el empleador paga directamente una suma acordada al trabajador cuando finaliza la relación laboral. Segundo, el cese individual o colectivo, el cual consiste en que mes con mes el trabajador aporta de su nómina cierta cantidad de dinero que es administrada por un tercero y que al momento de hacer una rescisión del contrato, esos fondos ya están salvaguardados y se entregan al colaborador. Y el tercer sistema es el seguro de cese laboral. Básicamente, el empleador contrata un seguro para pagar las indemnizaciones ante despidos. Este seguro se activa al finalizar la relación laboral y la aseguradora paga al trabajador el monto correspondiente, brindando seguridad tanto al empleado como también al empleador ante la eventualidad de un despido. La tercera clave es ampliar el periodo de prueba de 3 a 6 meses e incluso, en algunos casos, hasta 8 meses y 1 año para las microempresas. Y la cuarta clave, y quizá una de las más significativas, es referente a los trabajadores autónomos. Con esta, un trabajador autónomo puede contar con la colaboración de hasta 3 trabajadores sin que exista una relación de dependencia entre ellos. La ventaja de esto es que como no hay una relación de dependencia entre las partes, se puede hacer una rescisión de los servicios sin la necesidad de previo aviso y también para el colaborador, esta persona se puede dedicar más fácilmente a múltiples actividades, con lo cual generaría más ingresos. Esta medida podría ayudar a formalizar muchas situaciones de empleo, sobre todo en emprendimientos muy pequeños o en el sector de la construcción. La gran pregunta con respecto a todas estas medidas es: ¿podrá Argentina mantener estos resultados positivos al mismo tiempo que a largo plazo hace frente a la situación social? En última instancia, esto solo se responderá con el tiempo. Lo que es una realidad es que las políticas anteriores de gobierno solo estaban llevando al país a una lenta bancarrota. Políticas que evitaban el malestar general reemplazándolo con impresión de dinero, deuda y más inflación para financiar el déficit y la falta de productividad. El gobierno de Milei asegura que está haciendo todo lo posible por corregir un legado de décadas de un modelo fallido.
La consolidación de políticas fiscales prudentes, la promoción de la inversión y de la productividad y la búsqueda de un equilibrio con respecto al bienestar social serán fundamentales para el éxito a largo plazo. ¿Tú crees que el gobierno de Javier Milei pueda llevar a Argentina a la prosperidad en el largo plazo? Házmelo saber en la caja de comentarios y por otra parte, si este video te gustó, por favor considera suscribirte al canal y compartirlo para no perderte de ningún contenido. Sin más, nos vemos hasta otro episodio. Muchas gracias por tu tiempo y cuídate mucho.